Saludos, bendiciones. Me hicieron una pregunta. ¿Deben los creyentes en el Mesías circuncidarse? Buena pregunta. Según mi punto de vista, mi concepto no es lo que yo crea, ni lo que digan otras líneas de pensamiento, sino la pregunta sería, ¿qué dice las Santas Escrituras con referente a la circuncisión? Si los apóstoles mandaron a los creyentes en el Mesías a circuncidar sí o sí. Para esto yo debo de tener evidencias escriturales, obviamente bíblicas, que en algún documento de las cartas de Pablo, de Pedro, se nos habla explícitamente que los apóstoles circuncidaban a los creyentes gentiles en el Mesías cuando venían a la fe del Mesías. Lo primero que debemos de comprender es cuando los primeros discípulos o, o la fe del Mesías empezó a llegar o salir de Judea. Notemos que si tú vas a Hechos capítulo 13, Pablo ministraba en esas congregaciones y en muchas congregaciones del Asia Menor. Encontramos que el ministerio de Pablo, o la enseñanza de Pablo, aunque él era un maestro de la ley, y se dice que era irreprensible en cuanto a la ley, en cuanto a las costumbres, celoso, etcétera, etcétera. Y vas a ver que Pablo en muchas ocasiones él declara y repite que él nunca ha hecho o ha dicho cosas en contra de las costumbres de los antepasados y que él anda ordenadamente guardando la ley, cosa que puedo decir amén. Pero una cosa es que él ande guardando o guardaba irrepresiblemente la ley, y el punto es aquí si él lo aplicaba, la enseñanza de la circuncisión, a los gentiles creyentes en el Mesías. Eso es totalmente distinto. Ojo, el primer debate que Pablo tiene con los de la circuncisión, los que creían en el Mesías, pero en el concepto que ellos tenían arraigados, es lo que decía la Torá. Había un mandamiento dentro de la Torá. ¿Cuál era? Ves a Éxodo capítulo 12 y te dice el contexto, que si alguno quería participar de Pesaj o de la Pascua, lo primero que tenía que pasar es por una conversión. ¿Basado en qué? En una circuncisión. Será circuncidado y entonces será tomado como un natural. Ojo, este concepto en el primer pacto era tenido en cuenta. Cuando un extranjero quería abrazar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, número uno, tenía que pasar por el pacto de la circuncisión. ¿Por qué? Porque de acuerdo a el pacto abrahámico, que lo encuentras en Génesis 17, se dice que el Eterno hizo un pacto con Abraham y le dijo que sería circuncidado todos los de su descendencia como señal entre el pacto que el Eterno hizo con Abraham y con la descendencia de Abraham. Entonces el pueblo judío tiene este concepto de qué? De que para ser, digamos, asimilado o tomado en cuenta como hijo de Dios, te lo pongo en ese término, o israelita, el extranjero tenía que pasar por ese pacto de la Brit Milá. Entonces, si tú vas a Génesis capítulo 17, dice que sería circuncidado todo el que estuviera dentro del entorno de Abraham. Por eso Abraham circuncidó también a sus siervos y a los extranjeros que estaban dentro de él, o sea, que estaban en su dominio. Obviamente no se les circuncidó a la fuerza, no, sino que ellos
asimilándose a la fe de Abraham, ellos adoptaron por abrazar el Dios de Abraham. Entonces, en una forma de conversión, aceptaron el pacto de la circuncisión. O sea, quiere decir que es un pacto inclusivo y voluntariamente de la persona. Entonces, ojo, te estoy diciendo esta cronología del contexto histórico para que luego cuando vemos, lo que pasó con los apóstoles, ellos tenían este concepto claro, arraigado dentro de ellos. ¿Es antibíblico? No, era claro que era bíblico. ¿Cómo te das cuenta? Cuando por primera vez Cornelio, el gentil, el centurión, tú lo puedes ver en Hechos capítulo 10 hasta el 11, tú vas a ver algo interesante. Ojo, que Pedro va a la casa de Cornelio y le predica acerca de la fe y de la salvación, pero ojo, ¿por cuál era la razón que Pedro no quería ir? ¿Cuál era la razón? ¿Qué concepto tenía Pedro? El concepto que tenía Pedro, que en el concepto de él es que el Mesías solamente era para ellos, no para los extranjeros. Y por eso cuando el Señor le dice, mata y come, Pedro, 3 veces, y él dice que no, entonces el Señor le dice, lo que ha limpiado Dios, tú no le llames inmundo. Entonces cuando Pedro entendió que Dios no hacía acepción de personas, sino que también los gentiles podrían ser integrados y formar parte del pueblo del Eterno, entonces cuando Cornelio, ¿verdad?, recibe la palabra del Señor, nota lo que dice Pedro, cuando mira que el Espíritu Santo se derrama en Cornelio y en su casa sin estar circuncidados, ojo, sin estar circuncidados y sin observancias de fiestas, de rituales, de guardar la ley, nada de eso. De hecho, algo curioso, ¿por qué Pedro sí mandó a bautizarles en el nombre de Jesús, pero no vas a ver que Pedro los mandó a circuncidar? ¿Qué tenía más relevancia? ¿Seguía teniendo relevancia la circuncisión, el guardar la Torá o los mandamientos? No, sino que Pedro entendió, que el bautismo que ahora el Señor iba a tomar pueblo por un bautismo en el Espíritu. Esto se tiene que dar por medio del Espíritu Santo en el interior del hombre, no es algo exterior. Y ahí no vas a ver a Pedro, que Pedro haya circuncidado a Cornelio. Por eso te digo que tienes que basarte en la cronología, cómo fue cambiando la enseñanza apostólica. Nota bien, ¿qué pasó cuando Pedro regresa a Jerusalén? Ya lo estaban esperando para acribillarlo. ¿Cuál era la razón? ¿Por qué has entrado en casa de incircunciso? ¿Qué concepto tenían el judío con los gentiles? Para ellos era que no, el Eterno no podía aceptar, o el Mesías aceptarlos tal como eran. Pero ahí el Señor le dio una lección de qué, de que ahora el Señor salvaba sin la circuncisión, sin seguir leyes religiosas, rituales, sino que también el Eterno tomaba pueblo de entre los gentiles sin estar circuncidados, sin guardar leyes o costumbres que a ellos se les había dado. Y nota cómo dicen los apóstoles. Los apóstoles regañan a Pedro. ¿Por qué fuiste a casa de incircunciso? Y cuando Pedro empieza a narrarle todo lo sucedido, entonces, ¿qué dijeron ellos? Estos detalles son interesantes. Ahora entendemos que Dios ha escogido entre los gentiles pueblo para él. Nota bien. Y Pedro en ese fragmento les dice claramente que el Eterno también ha purificado a los gentiles por la fe en Jesucristo. O sea, que la base céntrica, el punto central es el Mesías. En el Mesías ya el Eterno abre puerta para todos sin estar circuncidados y sin
circuncidarse. Entonces, ojo, cuando tú vas avanzando al capítulo 13 de Hechos, vemos un problema. Unos que tenían este concepto todavía abrámico, se habían convertido, concepto que también tenían los apóstoles al principio. Entonces, fueron a donde Pablo tenía miles de seguidores, te lo pongo en ese término, pero ellos miraron que estos no estaban circuncidados, que Pablo no los había circuncidado o no los había mandado a circuncidarse. Y estos hermanos que subieron de Judea, de Jerusalén, le dijeron, es necesario mandar a circuncidarlos, o sea, mandar a los gentiles a circuncidarse y que guarden la ley de Moisés. ¿De qué están hablando? De que le estaban poniendo a la circuncisión la relevancia, ¿verdad? Méritos necesarios, tanto como la ley, preceptos, rituales, ordenanzas, para que los gentiles tuvieran parte con el pueblo hebreo. Y este fue el debate, el primer debate que Pablo va a tener en todo su ministerio, con esta idea. En esta idea de dónde se tenía, del Génesis capítulo 17 y dentro de la Torah. Ok, esto Pablo va a luchar con estas ideas. Nota bien, se dispuso que todos, algunos ministros, líderes de las iglesias gentiles subieran a Jerusalén para debatir qué. Si sí o sí los apóstoles tienen que mandar a los gentiles a circuncidarse. ¿Y cuál fue el acuerdo? Después de tanto debate llegaron a una conclusión, lo mismo, de que el Eterno escogió a los gentiles sin estar circuncidados y que solamente por creer en el Señor Jesucristo, de igual manera les dio el Espíritu Santo igualmente al judío como a gentiles, sin hacer acepción de personas, sin hacer más. Entonces se quedaron asombrados y ellos comprendieron que no era ya necesario, ojo, la circuncisión ni guardar las fiestas, imponerlas a los gentiles. Entonces, en la carta que hacen, una carta apostólica firmada por los apóstoles y toda la iglesia, en común acuerdo, asistidos, inspirados por el Espíritu Santo, los apóstoles dijeron, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo escribirles más que estas cosas. Ojo, la circuncisión quedó irrelevante, tanto como las fiestas, lo que hoy en día está de moda, raíces hebreas, no, tienen que circuncidarse, tienen que guardar las fiestas. No, bajo la doctrina apostólica esto quedó obsoleto. ¿Tiene valor? Sí tiene valor. ¿Es bueno? Es bueno. Pero implantarla como una doctrina necesaria para estar completos en el Mesías y como parte de la salvación, ese es el peligro. Ojo. Y desde ahí, por eso vas a ver a Pablo que usa muchas expresiones. La circuncisión nada es, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esta nueva creación, ¿quién la hace? Jesús, por medio de su Espíritu, una nueva creación, un nuevo hombre, un renacer, morir al pecado y renacer en Cristo Jesús. Acuérdense ustedes, gentiles, que en otro tiempo eran llamados incircuncisos. ¿Por qué nos llamaban incircuncisos? Por la llamada circuncisión. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿qué dice? Que nos acercó, nos justificó. ¿Qué dice? Fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo. Por eso Pablo muchas veces repite, y con esto concluyo, ¿fue llamado alguno siendo incircunciso? Él dice, no se circuncide. Sencillo. Y si tú analizas en el contexto, dice, y esto ordeno en todas las iglesias, ojo. ¿A dónde vas a ver a Pablo circuncidar o mandar circuncidar
A todos los creyentes en el Mesías me pregunto, ¿de dónde sacan esas ideas raíces hebreas? ¿De dónde? Digo yo, ¿de dónde? ¿De dónde han inventado tantas enseñanzas que no tienen sustento bíblico? Sencillo, estudia a Pablo, estudia a los apóstoles. ¿A dónde? ¿A dónde Pablo mandó a los gentiles creyentes en el Mesías a circuncidarlos? ¿A dónde Pablo elevó la circuncisión necesaria como parte de los seguidores en el Mesías necesarias para la salvación? Que al contrario, Pablo no contradice estas ideas que las quisieron poner como relevantes, como necesaria, como por ejemplo cuando tú vas al libro de Gálatas, ¿qué dice él? Los que se circuncidan están obligados a guardar la ley. De la gracia habéis caído. ¿Por qué Pablo les manda decir esas cosas? Pablo siempre se opuso a esta forma dogmática del judaísmo o mesianismo que todavía querían implantar sobre los gentiles la circuncisión, como que también para los gentiles era necesario aplicarlas. Para un hebreo, si era necesario, lo puede hacer, sí. El Eterno la puso como señal entre étnicamente a la descendencia de Abraham, biológicamente. Por eso ellos lo pueden hacer, no hay ningún problema. De hecho, ¿sabías que los hijos de Ismael o la descendencia arábica que descienden de Ismael, ellos también se circuncidan? ¿De dónde les vino eso? ¿Por qué? Porque Abraham circuncidó a Ismael, que es más grande que Isaac. No lo dudo que también otras descendencias de Isaac, como Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, o Israel. No lo dudo que también haya otra descendencia de Saúl que también tomen esa circuncisión como parte de la enseñanza que Abraham les enseñó. Pero ¿en dónde continuó la línea de la promesa? Bajo la línea de Jacob o de Israel. Entonces vemos, si nosotros decimos que es por la circuncisión la salvación, entonces podemos decir que los hijos de Ismael también son salvos. Si le queremos atribuir a la circuncisión la salvación, como hoy Raíces Hebreas le da ese término. Si quieres ponerle que para entrar en pacto tienes que guardar la circuncisión, entonces los hijos de Ismael también están en pacto y también son salvos. Así de sencillo. Abraham también tuvo otros hijos con Centura después que se murió Sara. No analiza esto. ¿Tú crees que Abraham no les enseñó del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Tú crees que ellos también no iban circuncidados? Analiza eso. ¿Podemos decir que también son salvos por medio solo de la circuncisión porque ya están en el pacto? Nota bien hasta dónde Raíces Hebreas llega con esas locuras de decir, no, es que es necesario la circuncisión para estar en el pacto. O sea, y luego el pacto de Yeshua, de Jesús, que no quedó claro en la doctrina apostólica. Mi pregunta es, ¿no quedó claro? No vas a ver a Pablo, con esto concluyo, no vas a ver a Pablo enseñar que él circuncidó a todas las congregaciones. No lo vas a ver. ¿Por qué no? Porque para Pablo y para la doctrina apostólica, ellos entendieron que ese mandamiento ya era étnico, nada más. ¿Qué dice el texto de la Torá? Vas a circuncidar todo varón de tus hijos a los 8 días. Eso es todo, para la descendencia de ellos. Y un extranjero, ¿qué pasaba si él quería abrazaba al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob? En ese contexto, pues tenía que renunciar a su idolatría y pasar por la circuncisión para ser asimilado y ser parte del pueblo de Israel, o ser un natural. En ese contexto. ¿Se podía hacer? Sí se podía hacer, se hacía. Pero ¿hasta dónde se llegó a hacer?
hasta la enseñanza de los apóstoles. Y ahí ya fue cambiando todo, toda la estructura, porque Dios elevó a través de la doctrina apostólica, elevó la obra de Jesús sobre todo eso lo elevó, y ahora nosotros nos constituye como su pueblo, como nación santa, nos constituye como que estamos circuncidados, como que ya estamos dentro de la promesa, como que ya somos salvos, que estamos completos en Él, sin la necesidad de ¿qué? De circuncidarte, de guardar las costumbres. Y si tú vas a capítulo, con esto concluyo, si tú vas a capítulo 21 de Hechos, su verso 21, vas a ver en cuanto a los gentiles, nosotros les hemos escrito determinando que no hagan nada de esto. ¿De qué? De la ley y de la circuncisión. Amén.